Capítulo 25. Después de darme las páginas escritas por Margarita, y fatigado por el esfuerzo de la larga narración, interrumpida con tanta frecuencia por las lágrimas, Armando se llevó las manos a la frente y cerró los ojos, quizá para meditar, o tal vez tratando de dormir. Poco después noté que su respiración era más sosegada de lo natural, lo cual me indicó que Armando dormía, si bien lo hacía con ese sueño ligero que se interrumpe al más leve murmullo. Entretanto, yo me puse a leer los papeles de Margarita, los cuales transcribo a continuación sin quitar ni añadir una palabra. 15 de diciembre. Hace ya 3 o 4 días que me encuentro más enferma. Esta mañana no me he movido de la cama. El tiempo está sombrío y yo me siento triste. Estoy sola en mi dormitorio y todos mis pensamientos se concentran en ti, Armando. ¿Dónde estás en este momento que escribo estas líneas? Muy lejos de París, según me han dicho, y posiblemente sin acordarte ya de tu Margarita. Solo deseo que tengas suerte y que te encuentres la dicha, puesto que es a ti a quien debo los únicos instantes felices de mi vida. Impulsada por el irresistible deseo de darte una explicación de mi conducta, te había escrito una carta, pero redactada por una mujer como yo puede resultar poco convincente, a menos que la muerte la santifique con su autoridad y en lugar de una carta se convierta en una confesión. En estos momentos me siento muy mal y sé que puede ocurrirme lo peor, pues siempre he tenido el presentimiento de que moriría joven. Mi madre murió del pecho, y la vida que yo he llevado hasta ahora no ha podido hacer otra cosa que empeorar esta afección, que es la única herencia que ella me legó. Sin embargo, no quiero morir sin que sepas claramente a qué atenerte respecto a mí, si es que cuando regreses, mi querido Armando, aún eres capaz de condolerte de esta infeliz a quien tanto amabas antes de partir. Voy a transcribir lo que decía en la aludida carta, que vuelvo a escribir con verdadero placer, ya que significa una nueva prueba de mi justificación. Decía esto: Armando, como creo que lo recuerdas todavía, te diré que la llegada de tu padre nos sorprendió cuando aún estábamos en Bougival. La noticia de su llegada me causó un terror involuntario, aparte de que también me contestaste la escena sucedida entre tú y él a tu vuelta de París. La cuestión es que al día siguiente, y mientras tú te encontrabas de nuevo en París, esperando inútilmente a tu padre para volver a hablarte, se presentó en casa un mensajero con una carta del señor Duval, la cual te incluyo para que puedas leerla con tus propios ojos. En esta carta me rogaba, en los términos más formales, que me separara de ti con cualquier pretexto, y sin decirte nada sobre el particular, y que al mismo tiempo le concediera una entrevista, pues necesitaba hablarme. Ya recordarás con cuánta insistencia te aconsejé a tu regreso que volvieses a París al día siguiente. No haría una hora que tú te habías ido cuando se presentó tu padre, cuyo severo rostro me causó una impresión que no es necesario referir aquí. Tu padre, sujeto a las teorías de otros tiempos, suponía que una cortesana carece de corazón y de raciocinio, y que es una especie de máquina siempre dispuesta a tomar dinero, como las máquinas de acero estrujan la mano que les tiende algo, desgarrando sin piedad a quien las hace vibrar y actuar. Tu padre me había escrito una carta demasiado cortés para que yo no accediese a recibirle, pero su modo de presentarse ante mí fue muy distinto. Se mostró lo bastante altivo e impertinente y hasta amenazador al principio, por lo que me vi obligada a recordarle que estaba en mi casa y que no tenía por qué darle cuenta de mi vida, si no era impulsada por el sincero afecto que sentía por su hijo. El señor Duval se tranquilizó algo, a pesar de lo cual me dijo que no podía sufrir por más tiempo que su hijo se estuviera arruinando por mí, y que si bien era cierto que yo era hermosa, por mucho que lo fuese, no debía valerme de mis atractivos físicos para arruinar el porvenir de un muchacho como Armando,
debido a la vida de derroche que yo llevaba. Yo solo le pude exponer la consideración de que desde que era tu amante no había reparado en sacrificios para serte fiel, sin exigirte más dinero que el que buenamente podías darme. Le enseñé a tu padre las papeletas de empeño, los recibos de aquellos a quienes les había vendido los objetos que no pude empeñar, y le participé mi resolución de vender también parte de mi mobiliario para pagar mis deudas y vivir contigo sin serte una carga demasiado gravosa. Le conté lo dichosos que éramos y el descubrimiento que te debía de una vida mucho más tranquila y feliz que la que había llevado hasta entonces. Al final tuvo que rendirse ante la evidencia de la realidad, me tendió la mano y me pidió que le dispensara por la rudeza con que se había presentado. En ese caso, señorita Gautier, me dijo, no es por medio de amenazas, sino por medio de ruegos, que espero alcanzar de usted un sacrificio mayor que cuantos ha hecho hasta ahora por mi hijo. Al oír estas palabras me estremecí. Tu padre se acercó y con voz afectuosa continuó diciendo: Hija mía, no tome a mal lo que voy a decirle. Hágase cargo de que a veces la vida tiene amargas necesidades inherentes al corazón, a las que por cierto es preciso someterse. Usted es buena y su alma siente impulsos generosos, desconocidos para muchas mujeres que probablemente la desprecian a usted, sin ser por ello mejores personas. Sin embargo, debe pensar que al otro lado de la amante está la familia, que aparte del amor existen los deberes, y que tras la edad de las pasiones viene la edad en que el hombre, para ser respetado, necesita ocupar una posición estable y seria. Mi hijo no es rico, a pesar de lo cual está dispuesto a darle a usted los bienes que heredó de su madre. Por otra parte, si él aceptase de usted el sacrificio que está dispuesta a hacer, su dignidad y su honor le obligarían a ratificar esa donación para ponerla a salvo de toda penuria. No obstante, semejante sacrificio no puede ser aceptado por mi hijo, por la sencilla razón de que la gente que no la conoce a usted le atribuiría a ese consentimiento alguna pérfida intención, que no debe alcanzar al apellido que llevamos mi hijo y yo. La gente no pensaría si Armando la ama, ni si usted le corresponde, o si ese doble amor es para él una dicha y una rehabilitación para usted. El mundo no vería más que una cosa, y sería que Armando Duval había consentido en que una cortesana, y dispénseme usted el calificativo, vendiéndose por él todo cuanto poseía. Después llegaría el momento de las recriminaciones y del arrepentimiento, y los dos arrastrarían una cadena que ya no lograrían romper. ¿Qué podrían hacer ustedes entonces? Usted habría perdido su juventud, y la carrera de mi hijo habría quedado destruida, y yo, su padre, no alcanzaría más que de uno de mis hijos la recompensa que espero de los dos. Usted es joven y hermosa, y es seguro que la vida le proporcionará consuelo. Es también de corazón noble, y el recuerdo de una buena acción la redimirá de pasadas. Desde los 6 meses que hace que Armando la conoce, me ha olvidado a mí, a su padre, hasta el extremo de que únicamente ha contestado a una de las 4 cartas que le he escrito. Yo podría haber muerto sin que él se hubiera enterado. Sea cual fuere la resolución que haya tomado usted con respecto a llevar una vida distinta de aquí en adelante, Armando la quiere lo bastante como para no condenarla a la reclusión a que la condenaría su modesta posición, que desde luego no está en consonancia con su hermosura. ¿Qué hará entonces él? Sé, por ejemplo, que ha jugado, y sé también que lo ha hecho sin decirle a usted nada, pero en un momento de embriaguez podría haber perdido parte de lo que a mí me ha costado años reunir, pensando en lograr una dote para mi hija, asegurar el porvenir de Armando y el amparo de mi vejez. ¿Y está usted segura de que la vida a la que por él renunciaría no la volvería a traer en un momento dado? Usted, que tanto le ama,
¿Tiene la absoluta certeza de que nunca va a sentir amor por otro hombre? ¿No acabará sufriendo usted a causa de las trabas que semejante unión impondrá a Armando, y de las que posiblemente tampoco pueda consolarle si con la edad quiere sustituir los sueños de amor por las ideas de la ambición? Reflexione, señorita, sobre todo cuanto le voy diciendo, ya que si de verdad ama a mi hijo, deberá probárselo por el único medio que aún le queda, es decir, sacrificando su amor al porvenir. Aún no les ha ocurrido ninguna desventura, pero les llegará, y tal vez mayor de lo que puedan figurarse. Armando puede convertirse en un hombre terriblemente celoso, lo cual podría llevarle incluso a la muerte por medio de algún duelo de honor. Imagine lo que tendría que sufrir usted entonces ante un padre que le pediría cuentas de la vida de su hijo. Señorita, ya sabe lo que me ha traído a París. Como ya le he dicho, tengo una hija muy joven, hermosa y pura como un ángel, la cual está enamorada y ha hecho también de su amor el sueño de su vida. Esto se lo había escrito yo a Armando, pero en una de esas cartas que no me ha contestado. En resumen, mi hija se va a casar con el hombre a quien le ha entregado su corazón, y ella entrará a formar parte de una familia honrada que, como es natural, quiere que lo sea también la mía. La familia del muchacho que va a ser mi yerno ha sabido de qué forma está viviendo Armando en París, y me ha notificado que, de perseverar él en semejante vida, considerarán a su hijo desligado de todo compromiso con mi hija. Ya ve usted cómo la situación no es tan sencilla, puesto que el destino de una joven a la que ni siquiera conoce se halla en sus manos. En nombre de su amor y de su arrepentimiento, concédame usted, Margarita, la dicha de mi hija. Ay, mi querido Armando, todas aquellas reflexiones que eran las que tantas veces me había hecho, no hacían otra cosa sino arrancarme silenciosas lágrimas, ya que en labios de tu padre adquirían una realidad mucho más dramática. Mientras yo me decía lo mismo que tu padre, tenía la consideración de callar, a pesar de que me había recordado que en definitiva yo era una cortesana, y que fuese cual fuere la razón en que pudiera apoyar nuestra intimidad, siempre tendría la apariencia de un cálculo. En efecto, mi pasado no me daba derecho a soñar en tan bello porvenir, ni siquiera a aceptar responsabilidades ante las cuales mi mala reputación no concedía ninguna clase de garantía. Yo te amaba, Armando, pero el acento paternal con que me hablaba el señor Duval, los castos sentimientos que evocaba en mí y la estimación del leal anciano, todo despertaba en mi corazón los más nobles pensamientos, que se enaltecían a mis ojos y me inspiraban las más santas vanidades, desconocidas hasta entonces por mí. Al imaginar que un día aquel anciano que me imploraba por su hijo recomendaría a su hija que me tuviese en cuenta cuando rezara sus oraciones, hacía que me sintiera otra mujer, orgullosa de mí misma. Es posible que en la exaltación del momento pudiera exagerar la realidad de tales impresiones, pero esto es lo que sentía mi querido Armando en aquellos momentos. Se trataba de sentimientos desconocidos para mí, que por otro lado reducían el recuerdo de los venturosos días pasados contigo. Está bien, caballero, le dije al señor Duval mientras me enjuagaba las lágrimas. Pero, ¿cree usted que amo de verdad a Armando? Lo creo. ¿Y cree también que le amo desinteresadamente? Sí, señorita. ¿Cree que yo hubiera podido cifrar en este amor toda mi esperanza con relación al porvenir? Lo creo firmemente. Pues yo le pido, caballero, que me bese como besaría a su hija, y le juro que este beso, el único verdaderamente casto que habré recibido, contribuirá a darme fuerzas contra mi propio amor. Antes de 8 días Armando habrá vuelto a su lado, sintiéndose quizá desgraciado por algún tiempo, pero curado para siempre de su pasión. Es usted muy buena, repuso el señor Duval, besándome en la frente, y estoy seguro de que Dios tendrá en cuenta lo que va a hacer, aunque dudo de que consiga llevar a cabo su plan con éxito,
teniendo en cuenta la obcecación de Armando. No tema nada, caballero, pues yo haré que me odie. Lo cierto es que tanto a ti como a mí nos interesaba que se levantara ante nosotros una valla que no se pudiera derribar. Entonces escribí a Prudencia para que aceptase las proposiciones del conde de N, y al mismo tiempo le encargué que le dijera que aquella misma noche cenaría con él. Cerré la carta y sin informarle de su texto le rogué a tu padre que al llegar a París la hiciese llegar a manos de Prudencia Duvernoy. No obstante, el señor Duval quiso saber qué era lo que decía la carta y yo le respondí: debe bastarle con saber que encierra la felicidad de Armando. El señor Duval me besó por última vez y al hacerlo sentí correr por mi frente 2 lágrimas de gratitud que fueron como un bautismo para todas mis faltas pasadas. En el mismo instante en que yo acababa de aceptar entregarme a otro hombre, me sentía henchida de orgullo al pensar en todo lo que contribuía a redimir con aquella nueva falta. Era natural, Armando, que pensara así, puesto que me habías dicho más de una vez que tu padre era el hombre más honrado del mundo. El señor Duval subió a su coche y partió. Sin embargo, yo soy una mujer y recuerdo muy bien que cuando volví a verte no pude por menos que llorar, pero no flaqueé en mis propósitos. ¿Hice bien? Esto es lo que hoy me pregunto cuando me sepulto enferma en un lecho que posiblemente no abandonaré hasta que haya muerto. Tú mismo fuiste testigo de las sensaciones que se fueron apoderando de mí, cada vez con mayor intensidad, cuanto más cerca estaba la hora de nuestra separación. Tu padre ya no se hallaba presente para apoyarme, y hubo un momento en que no sé cómo no te dije toda la verdad. Lo que tal vez no estés dispuesto a creer, mi querido Armando, es que supliqué a Dios lo indecible para que me diera fuerzas, y la mejor prueba de que Él aceptó mi sacrificio fue que me concedió lo que le imploraba. Durante la cena de aquel día necesité también buena parte de ayuda, pues temerosa de que me fuera a flaquear el ánimo, deseaba saber lo que iba a hacer. Si alguien me hubiese dicho a Margarita Gautier, que un día me vería torturada de aquella manera ante la simple idea de tener un nuevo amante. Recuerdo que bebí para olvidar, y cuando me desperté al día siguiente me encontré en brazos del conde. Esta es toda la verdad, mi querido Armando. Juzga por ti mismo y perdóname, como yo también te he perdonado todo el mal que me has causado desde aquel día. Capítulo 26. Lo que siguió aquella noche fatal, tú lo sabes tan bien como yo, pero lo que ignoras, lo que no puedes ni siquiera sospechar, es todo lo que he padecido desde nuestra separación. Me enteré de que tu padre se te había llevado con él, pero al mismo tiempo tenía la sospecha de que no ibas a poder vivir mucho tiempo lejos de mí, y de ahí que el día que te encontré en los Campos Elíseos, aunque me conmoví, no puedo decir que me sorprendiera. Fue entonces cuando comenzaron aquella serie de días, cada uno de los cuales suponía para mí un insulto de tu parte, insultos que yo recibía casi con alegría, porque además de demostrarme que seguías amándome, se me antojaba que cuanto más me odiaras en aquel momento, tanto más me admirarías el día que supieses toda la verdad. Esta especie de alegre martirio no debe extrañarte en modo alguno, Armando, ya que el amor que sentí por ti había abierto mi corazón a los más nobles entusiasmos. Sin embargo, no me sentí fuerte, ni mucho menos desde el primer instante. Entre la realización de mi renuncia a ti y tu regreso a París había transcurrido un tiempo que a mí se me hizo terriblemente largo, durante el cual necesité recurrir a toda clase de artificios para no enloquecer y para no aturdirme tampoco en la vida que había reanudado.
Creo que Prudencia te diría la vida de continua orgía que llevé durante ese tiempo, y era que yo tenía la secreta esperanza de morir más pronto, a fuerza de excesos, una esperanza que creo no ha de tardar en ser una realidad. Como era lógico, mi salud fue empeorando de día en día, y aquel en que mandé a la señora Duvernoy que te pidiese tu indulgencia, puede decirse que me encontraba completamente extenuada, tanto de cuerpo como de alma. No quiero recordar, Armando, de qué modo recompensaste la última prueba de amor que tuve ocasión de darte. No quiero recordar por medio de qué ultraje obligaste a irse de París a la mujer que, moribunda, no había podido resistirse a tu llamada cuando le pediste una noche de amor, y que de forma tan insensata creyó poder unir de nuevo el pasado y el presente. Tenías derecho a obrar como lo hiciste, Armando, pero la verdad es que nunca he cobrado mis noches al precio que tú tasaste aquella. Fue entonces cuando decidí abandonarlo todo. Olimpia me sustituyó en los amores del conde de N, y según me han dicho, se encargó de ponerle a él al corriente de la causa de mi partida. El conde de G se hallaba en Londres, y como es un hombre que no le confiere al amor de las mujeres de mi condición más importancia que la de un pasatiempo agradable, y permanece amigo de las amigas que ha tenido sin sentir celos ni rencores, pensé en él de inmediato cuando decidí abandonar París. Por eso fui en su busca. Me recibió con mucha amabilidad, pero como era el amante de una dama de la aristocracia, ante el temor de comprometerse viviendo conmigo, me presentó a varios de sus amigos, quienes me invitaron a una cena, terminada la cual uno de ellos me llevó consigo. ¿Qué querías que hiciese, mi querido Armando? ¿Matarme? Hubiera sido como arrojar sobre tu vida, que presumo venturosa, una especie de inútil remordimiento, además de que pensé, ¿para qué puede servir el suicidio cuando la muerte está ya tan cerca de mi puerta? Podría decir que en esta etapa pasé al estado de cuerpo sin alma, de objeto sin pensamiento, y que después de vivir por espacio de algún tiempo de este modo tan maquinal, vine de nuevo a París, donde al preguntar por ti me dijeron que habías partido para un largo viaje. Aquella noticia hacía que ya no tuviera nada por lo que seguir sosteniéndome con vida. En resumen, mi existencia volvió a ser lo que era 2 años antes de conocerte a ti. Intenté atraerme de nuevo al duque, pero fue inútil. Le había ofendido demasiado gravemente, y los ancianos no suelen ser pacientes, porque sin duda advierten que no son eternos. La enfermedad iba haciendo cada día más estragos en mí. Estaba siempre pálida, triste y más delgada que nunca. Como resulta que los hombres examinan la mercancía antes de comprarla, y en París había mujeres que gozaban de más salud que yo, no tardaron en irse olvidando de mí poco a poco. He aquí mi pasado hasta ayer. Ahora ya estoy, lo que se dice, realmente enferma. Le he escrito al duque para pedirle dinero, pues no tengo nada, y los acreedores me reclaman lo suyo de una forma despiadada. ¿Me contestará el duque? ¿Cómo te añoro, Armando? Si estuvieras en París, vendrías a verme, y tus visitas me consolarían tanto. 20 de diciembre. Hace un tiempo horrible. Está nevando y no tengo quien me haga compañía. Hace 3 días se ha apoderado de mí una intensa calentura, por lo que me ha sido imposible escribir una palabra. No hay ninguna novedad que pueda comunicarte. En realidad, aunque de un modo vago todos los días me despierto con la esperanza de recibir una carta tuya, pero no llega nunca, ni llegará. ¿Por qué será que solo los hombres parecen tener la fuerza de poder no perdonar? El duque me ha contestado al fin, y Prudencia ha reanudado sus visitas a las casas de empeño. No ceso de echar sangre por la boca. Si me vieses, te compadecerías de mí. Cuán dichoso eres, Armando, al encontrarte bajo un cielo templado y no llevando, como yo,
todo un invierno de hielo sobre el pecho. Hoy me he levantado un poco y a través de los visillos de mi ventana he visto bullir la vida en la calle, con la cual presiento que he roto para siempre. He visto pasar a algunos conocidos alegres e indolentes, y ninguno de ellos ha levantado los ojos hacia mi ventana. Sin embargo, han venido varios jóvenes a dejar sus tarjetas en la portería. Ahora recuerdo que ya otra vez estuve enferma y que tú, aun cuando no me conocías, venías a interesarte por mi salud todas las mañanas. Estoy enferma de nuevo. Tú y yo hemos pasado 6 meses juntos y he sentido por ti cuanto amor puede contener y transmitir el corazón de una mujer, pero estás tan lejos que no puede llegarme de ti ni siquiera una palabra de consuelo. Sin embargo, tengo el presentimiento de que ese abandono es solo obrar del azar, porque de encontrarte en París estoy segura de que no te apartarías de mi cabecera. 25 de diciembre. El médico me ha prohibido que escriba todos los días. En efecto, la rememoración del pasado no hace más que contribuir a que me aumente la fiebre, pero ayer recibí una carta en extremo consoladora, más por los sentimientos que demostraba que por lo que decía. Esta carta era de tu padre Armando, y dice lo siguiente: Señorita Gautier, en este mismo instante acabo de enterarme de que se halla usted enferma. Si estuviese en París iría yo mismo a preguntar por su salud, y de encontrarse ahí mi hijo, le encargaría a él que lo hiciera. Pero no puedo abandonar esta población, y Armando está a 700 leguas de distancia. Permítame pues que me limite a expresarle por escrito lo mucho que siento su enfermedad y cuán sinceramente deseo su pronto restablecimiento. Espero que se sirva a usted recibir al señor H., uno de mis mejores amigos, al que le he encargado una comisión cuyo resultado espero con impaciencia. Reciba usted, señorita, el testimonio de mi consideración más distinguida. Esta es la carta que he recibido de tu padre, mi querido Armando. Qué corazón más noble el de ese anciano. Ámale mucho, porque en el mundo hay muy pocos hombres que se lo merezcan tanto como él. He de advertirte que esa carta suya me ha producido más alivio que todas las recetas del médico juntas. Esta mañana ha venido también el señor H., y parecía como si la misión que le ha encargado el señor Duval le turbara hasta lo más hondo. Me ha traído 1000 escudos de parte de tu padre, y como yo me resistiera a admitirlos, me ha dicho que mi negativa significaría algo muy parecido a una ofensa para el señor Duval, el cual le había autorizado para darme esa cantidad, y todo cuanto me haga falta en adelante. He aceptado el favor porque, viniendo de quien viene, no creo que pueda ser considerado nunca como una limosna. Si cuando tú estés de regreso yo he dejado ya de existir, enséñale esta carta a tu padre, mi querido Armando, para que sepa que mientras la escribía estaba derramando lágrimas de gratitud y rogaba fervorosamente a Dios por él. 4 de enero. Acabo de pasar por una serie de dolorosos días, durante los cuales he podido conocer lo susceptible que es padecer del cuerpo. ¿Qué cara estoy pagando mi vida pasada, Armando? Todas estas noches ha tenido que quedarse alguien para velarme. Me ahogaba, mientras el delirio y la tos se repartían el resto de mi pobre existencia. El comedor está atestado de dulces, de regalos de todas clases que me han traído los amigos, entre los cuales hay algunos que esperan sin duda que más adelante pueda distinguirlos con mis favores. Pero si vieran los estragos que está causando en mi belleza esta enfermedad, te aseguro que huirían despavoridos. Prudencia se muestra muy generosa, repartiendo muchos de los regalos que recibo. Hace mucho frío, y el médico me ha dicho que en cuanto mejore el tiempo es posible que pueda salir a la calle. 8 de enero. Ayer salí en mi coche. Hacía un tiempo magnífico, a pesar de la época, y los campos elíseos estaban sumamente concurridos. Parecía un día de primavera de tan alegre que estaba todo. Nunca sospeché que un rayo de sol pudiera encerrar tanto gozo, tanta dulzura y tanto consuelo como yo hallé en él ayer.
Me encontré con casi todos mis conocidos, alegres como siempre y ocupados en sus diversiones. ¿Cuánta gente hay que es dichosa y lo ignora? Olimpia ha pasado por mi lado en un elegante coche que le ha regalado el conde de N, y me ha dirigido una mirada insultante, que poco sabe ella lo distante que ahora me encuentro de todas esas vanidades. Un pobre joven, al que conozco desde hace bastante tiempo, me ha preguntado si quería ir a cenar con él, y uno de sus amigos, que deseaba conocerme, me ha invitado también muy obsequiosamente. Me he limitado a sonreírles con tristeza y a tenderles mi mano abrazada por la fiebre. Nunca había visto unos rostros más asombrados. He vuelto a casa hacia las 4 y he comido con bastante apetito. Creo que el paseo me ha sentado muy bien. Si llegase a restablecerme, la dicha ajena hace desear vivir a los que durante la velada, en la soledad de su alma y en la oscuridad de su dormitorio, llaman a la muerte. 10 de enero. Mi esperanza en la salud no era más que un sueño. De nuevo me veo sepultada en el lecho, cubierto mi cuerpo de parches que me abrazan. ¿Cuánto darían hoy por este cuerpo que tan caro pagaban ayer? Es necesario que hayamos hecho mucho mal antes de nacer, o que debamos gozar de una gran ventura, para que Dios permita que esta vida sufra todos los martirios de la expiación y todos los dolores de una prueba como esta. 12 de enero. Continúo sufriendo mucho. El conde de N me envió ayer dinero que no quise aceptar. No quiero nada de ese hombre, que es la causa de que tú, mi querido Armando, no estés ahora a mi lado. Qué dichosos los días pasados en Bougival. Si salgo con vida de este aposento, será para hacer una excursión a la casa en que vivimos los dos, y que no abandonaré sino muerta. ¿Quién sabe si me será posible seguir escribiéndote mañana, mi querido Armando? 25 de enero. Hace 11 noches que no duermo. Siento que me ahogo y creo morir a cada instante. Es terrible. El médico ha ordenado terminantemente que no me dejen coger la pluma. Julia Duprat me asiste y ha consentido que hoy te escriba estos pocos renglones. Entonces, ¿no voy a verte antes de morir? Es algo en lo que no puedo creer. No me parece posible no verte ya nunca. ¿Acaso ha terminado todo entre nosotros, incluso en lo que respecta a la eternidad? Hay veces que creo firmemente en la posibilidad de que, si de pronto aparecieras ante mí, sería capaz de recuperarme y de ponerme bien, pero al mismo tiempo me pregunto de qué me serviría semejante milagro. 28 de enero. Esta mañana me ha despertado un gran ruido, y Julia, que dormía en mi aposento, se ha levantado con prisa y se encaminó al comedor para ver lo que sucedía. Enseguida he oído algunas voces varoniles, a las cuales replicaba en vano mi amiga, que ha vuelto llorando y me ha dicho que venían a efectuar un embargo. Le he dicho simplemente que dejase que aquella gente cumplieran su cometido, y que es lo que ellos llaman justicia. El alguacil ha entrado en mi dormitorio con la cabeza cubierta y ha abierto todos los cajones, tomando nota de cuanto ha visto, haciendo como que no advertía que en la cama había una moribunda. Ese sujeto, al marcharse, me ha prevenido diciendo que se me concedían 9 días para oponerme al embargo, y ha dejado en la casa a un vigilante. ¿Qué va a ser de mí, Dios mío? Creo que esa escena ha agravado todavía más mi enfermedad. Prudencia quería pedirle dinero al amigo de tu padre, pero yo me he opuesto. Esta mañana precisamente he recibido tu carta. ¡Qué alegría! ¿Llegará a tiempo mi contestación en tus manos? ¿Llegarás tú a tiempo para verme? Hoy ha sido un día venturoso, que me hace olvidar los días sufridos durante 6 semanas. Incluso me parece estar mejor a pesar de la tristeza que me invade mientras te contesto. Después de todo, no tenemos por qué ser siempre desgraciados. Cuando imagino que pudiera suceder que saliera de esta, así como que tú vuelvas a mi lado, que consiga disfrutar de la primavera, que tú me sigas amando todavía y que volvamos a nuestra vida del verano pasado, Dios mío, qué loca soy. Y pensar que apenas si puedo sostener la pluma con la que expreso este insensato desvarío de mi corazón.
Sea lo que fuese, de lo que estoy segura es que te amo con toda mi alma, Armando, y de que haría ya mucho tiempo que habría muerto si no hubiera dado fuerzas al recuerdo de este amor y la vaga esperanza que aún tengo de verte nuevamente a mi lado. 4 de febrero. El conde de G ha regresado de Londres a consecuencia de la infidelidad de su amante. Como resulta que la quería de verdad, está muy triste. Él mismo me lo ha contado todo y ha venido expresamente a verme para enterarme. El pobre ha sufrido un notable quebranto de sus intereses, lo cual sin embargo no le ha impedido pagarle al alguacil y despedir al vigilante. Le he hablado de ti, Armando, y me ha dado su palabra de que hablaría contigo de mí. En esos momentos me he olvidado por completo de que yo hubiese sido su amante, y él ha hecho también todo lo posible para hacérmelo olvidar. Es una buena persona. Ayer el duque mandó preguntar por mí, y esta mañana ha venido a verme. No comprendo qué es lo que sostiene la vida de ese anciano. Ha permanecido 3 horas junto a mí y no me ha dirigido ni 2 docenas de palabras. Al verme tan pálida, le han caído 2 gruesas lágrimas por las mejillas, arrancadas quizá por el recuerdo de su hija, a la que es como si la viera morir 2 veces. Anda algo agobiado, con la cabeza muy caída, el labio inferior le cuelga, y tiene un mirar bastante vidrioso. Y es que la edad y los dolores gravitan con su doble peso sobre el extenuado cuerpo del duque. Parecía mostrarse envanecido de permanecer en pie cuando yo, siendo joven aún, estaba postrada por el sufrimiento y la enfermedad. Ha vuelto a hacer mal tiempo. No viene nadie a verme. Julia me vela todo el tiempo que le es posible. Prudencia, en cambio, como no puedo darle dinero, como en otras ocasiones, ha comenzado a pretextar obligaciones para apartarse de mí. Ahora que me encuentro a las puertas de la muerte, a pesar de lo que dicen los médicos, que son muchos, lo cual demuestra que la gravedad aumenta, casi me arrepiento de haberle hecho caso a tu padre, mi querido Armando, de haber sabido que solo se trataba de un año. No creo que hubiera resistido al deseo de pasarlo contigo, pues por lo menos de esta forma exhalaría mi último suspiro estrechando la mano de un amigo. Claro que en el caso de haber vivido juntos, tampoco me hubiera muerto tan pronto. Estoy segura de ello. De todos modos, que sea lo que Dios quiera. 5 de febrero. Oh, Armando, ¿por qué no llegaste de una vez? Sufro horrores y presiento que voy a morirme de un momento a otro. Cielo santo, ayer era tan profunda mi tristeza que deseé pasar fuera de casa la velada, pues la veía tan larga y tediosa como la de la víspera. El duque había venido por la mañana, y la presencia de ese anciano, olvidado por la muerte, me da la impresión de que me precipita en la sepultura con más rapidez. A pesar de la fiebre que me abrazaba, hice que me vistieran y que me llevaran al vaudeville. Menos mal que Julia me puso en las mejillas una ligera capa de carmín, porque de lo contrario se me habría podido tomar fácilmente por un cadáver. Estuve en el palco donde te di la primera cita. ¿Lo recuerdas, Armando? Mientras estuve allí, no perdí de vista la localidad que solías ocupar y en la que ayer se sentaba una especie de burto provinciano que acogía con estrepitosas risotadas todas las gracias que decían los actores. Me acompañaron de nuevo a casa, a donde llegué medio muerta. Durante toda la noche no he hecho más que toser y echar sangre por la boca. Hoy apenas si puedo hablar, ni tengo casi fuerzas para levantar los brazos. Dios mío, estoy segura de que voy a morir. Lo espero desde hace tiempo, pero no puedo acostumbrarme a la idea de padecer más de lo que estoy sufriendo. Y si al menos, después de estas últimas palabras, las contadas frases que Margarita intentó redactar resultaban ininteligibles. Julia Duprat fue quien se encargó de continuar el escrito. 18 de febrero. Desde el día en que Margarita quiso ir al teatro ha empeorado de forma ostensible. Ha perdido del todo la voz y después el uso de la mayoría de sus miembros.
No creo que haya palabras para expresar lo que padece nuestra desventurada amiga. Como yo no estoy acostumbrada a semejantes emociones, no hago más que sentir un sobresalto tras otro. No sabe usted, señor Duval, cómo deseo que estuviese a nuestro lado. Puede decirse que la desventurada pasa el día en su continuo delirio, pero se encuentre lúcida o delirante, el único nombre que pronuncia cuando puede pronunciar una palabra es el de usted. El médico me ha dicho que los días de Margarita están contados. En cuanto al duque, no ha vuelto a aparecer desde que la pobre se ha puesto tan grave, pues según él confesó al facultativo, ese espectáculo no hace más que impresionarle dolorosamente. La señora Duvernoy no se porta bien. Esta mujer, que creyó poder seguir sacándole dinero a Margarita, a expensas de la cual vivía de una forma casi total, parece que adquirió compromisos que ahora no puede atender, y al ver que su vecina no puede ayudarla, ni siquiera viene a verla. Todo el mundo abandona a la desdichada. El señor de G, acosado por las deudas, se ha visto obligado a regresar a Londres, pero antes de marcharse nos ha dejado algún dinero. Ha hecho cuanto ha podido, pero han vuelto los agentes del embargo y los acreedores solo esperan a que Margarita muera para proceder a la venta de todo. Con mis últimos recursos he intentado impedir tan bochornoso trámite judicial. Sin embargo, el alguacil me ha dicho que era inútil, puesto que aún debía dar curso a nuevas ejecuciones. Puesto que Margarita va a morir, más vale abandonarlo todo que salvarlo para su familia, pues ni siquiera han querido verla y nunca han sentido el menor afecto por ella. No puede usted figurarse en medio de qué dorada miseria se muere la infeliz. Ayer no había en casa ni un céntimo, ya que tanto los cubiertos como las joyas y los chales están empeñados y todo lo demás vendido o embargado. Margarita tiene todavía conciencia de cuanto pasa a su alrededor y padece no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu y en su corazón. A veces veo cómo gruesas lágrimas se deslizan por sus mejillas tan flacas y pálidas. Si estuviese usted aquí, señor Duval, no reconocería el rostro de la mujer a la que tanto amó. Cumpliendo con la promesa que Margarita ha obtenido de mí, sigo escribiéndole, y lo hago en su presencia, pero aunque vuelve con frecuencia los ojos hacia donde yo estoy, es indudable que no puede verme. Su mirada está ya cubierta con el velo de la muerte, la cual se acerca a pasos agigantados. No obstante, sigue sonriendo, y estoy segura de que todo su pensamiento y toda su alma están consagrados a usted. Cada vez que abren la puerta, se le iluminan los ojos, creyendo que es usted quien llega, pero luego, cuando ve que se ha equivocado, su semblante recobra su habitual expresión de dolor y se cubre de un frío sudor al mismo tiempo que se lo enrojecen los pómulos. 19 de febrero. Qué día más triste el de hoy, señor Duval. Esta mañana ha aparecido que Margarita se ahogaba, pero el médico la ha sangrado y ha recobrado ligeramente la voz. Ha sido al médico a quien se le ha ocurrido insinuar la posibilidad de llamar a un sacerdote, y como Margarita no ha parecido oponerse, él mismo ha ido en busca de uno a la iglesia de Saint Roch. En este intervalo de tiempo Margarita me ha llamado y después de rogarme que abriese su armario me ha indicado un gorrito y una larga camisa con encajes, y después me ha dicho con voz apenas perceptible: como voy a morirme en cuanto me confiese, te ruego que me vistas con eso. Es una coquetería de moribunda. Después me ha besado llorando y añadió: puedo hablar, pero si lo hago me veo imposibilitada para respirar. Aire, por favor. Me ahogo, Julia. En medio de un mar de lágrimas he ido a abrir la ventana y poco después ha llegado el sacerdote. Entre usted, padre, le he dicho yendo a su encuentro al ver que temía ser mal acogido, pues lo que no ignoraba en qué clase de casa se encontraba. Cuando el sacerdote ha salido de la habitación de la enferma, me ha dicho: esa muchacha ha vivido como una pecadora, pero va a morir como una cristiana.
Poco después ha regresado el sacerdote, esta vez acompañado de un monaguillo que llevaba un crucifijo y de un sacristán que iba delante de ellos para anunciar que Dios iba a la casa de una moribunda. Los tres han entrado en el dormitorio cuyas paredes oyeron en otros tiempos tantas frases mundanas, pero que ahora se hallaba convertido en un santo tabernáculo. Yo he caído de rodillas. No sé cuánto tiempo durará el efecto que me ha causado la escena, pero no creo que hasta que llegue ese momento para mí haya ninguna otra cosa más humana que pueda impresionarme tanto. El sacerdote ha signado con el sagrado óleo los pies, las manos y la frente de la moribunda, tras lo cual ha dicho una corta oración, de forma que Margarita ha quedado dispuesta para volar hacia el cielo, que es a donde sin duda irá si Dios ha tenido en cuenta todas las pruebas por las que la pobre ha pasado antes de llegar a la santidad de su muerte. Después de la solemne ceremonia, la paciente no ha pronunciado una palabra ni ha hecho el más leve movimiento. A no ser por su respiración fatigosa y anhelante, la hubiera creído muerta desde hacía ya muchas horas. 20 de febrero, 5 de la tarde. Todo ha concluido. Margarita ha entrado en la agonía de madrugada, hacia las 2. No creo que nunca ningún mártir haya padecido tales tormentos a juzgar por sus gritos de dolor. 2 o 3 veces se ha erguido casi de pie sobre la cama, como queriendo recobrar la vida que se le escapaba del cuerpo y se remontaba hacia Dios. En otros momentos ha pronunciado su nombre, y por último ha enmudecido cayendo desplomada sobre el lecho. Entonces le han brotado de los ojos unas lágrimas silenciosas y ha dejado de respirar para siempre. Me he acercado a ella y la he llamado por su nombre, pero no me ha respondido. Al comprobar una y otra vez su silencio, le he cerrado los ojos y he besado su frente. Pobre y querida Margarita, ¿qué es lo que no hubiese dado yo para ser una santa, a fin de que mi beso te sirviera de mejor recomendación ante Dios? Luego he procedido a vestirla, tal como me había pedido ella misma, y después he ido a buscar un sacerdote de Saint Roch. Encendí 2 cirios a su intención y recé por espacio de 1 hora en la misma iglesia, donde he repartido también entre los pobres algunas monedas que fueron de ella. No estoy muy enterada en materia de religión, pero creo que Dios sabrá reconocer que mis lágrimas eran verdaderas, que mis oraciones eran sinceras y que mis limosnas llevaban el sello del desinterés, para que así pueda apiadarse mejor de nuestra querida amiga, quien, habiendo muerto joven y hermosa, no ha tenido a nadie sino a mí para cerrarle los ojos y amortajarla. 23 de febrero. Hoy ha tenido lugar el entierro. A la iglesia han acudido muchas de las amigas de Margarita, y algunas lloraban con sinceridad. Cuando el cortejo ha emprendido el camino de Montmartre, solo iban detrás de él 2 hombres, el conde de G, que había venido expresamente de Londres, y el duque, a quien sostenía 2 lacayos. Desde el mismo apartamento de Margarita, ahora tan vacío, le comunico a usted estas últimas impresiones, señor Duval. Lo hago vertiendo lágrimas y a la luz de una lámpara que arde lúgubremente al lado de una comida que no he podido probar, como usted puede suponer, pero que Nanine me ha hecho preparar en vista de que llevo, según me dicen, más de 24 horas sin comer nada. Sé que no podré conservar por mucho tiempo tan penosas impresiones, ya que mi vida no me pertenece más de lo que a Margarita le pertenecía la suya. Es por eso que le transmito a usted todos estos pormenores desde el mismo lugar en donde han ocurrido los hechos, temerosa de que, si pasara mucho tiempo, hasta su regreso, tal vez no pudiera comunicárselos en toda su triste exactitud. Capítulo 27. ¿Lo ha leído usted todo?, me preguntó Armando cuando terminé la lectura del manuscrito. Ahora comprendo lo que ha debido sufrir usted, amigo mío, si es cierto cuanto acabo de leer. Es cierto, mi padre me lo ha confirmado por carta.
Armando y yo continuamos hablando algún tiempo sobre el triste destino que acababa de cumplirse, y después me fui a casa para procurarme un poco de descanso. Un tanto aliviado por el relato de esta historia, aunque siempre triste, Armando se restableció con rapidez y juntos fuimos un día a hacer una visita a Prudencia Duvernoy y a Julia Duprat. La primera, a la que no le iban muy bien las cosas, nos dijo que Margarita era la causa de su ruina económica, ya que durante su enfermedad le había prestado dinero en diversas ocasiones, del cual le libró documentos que se vio imposibilitada de hacer efectivos, puesto que los guardaba la difunta y ahora no podía demostrar legalmente que era una acreedora. Con la ayuda de semejante historia que la señora Duvernoy contaba en todas partes para justificar sus compromisos incumplidos, consiguió un billete de 1000 francos procedente de la cartera de Armando, quien desde luego no creyó ni una sola palabra de la modista, aunque fingiera todo lo contrario. La realidad era que le producía un gran respeto todo aquello, fueran personas o cosas, que se había relacionado de alguna manera con Margarita. Julia Duprat nos refirió los tristes acontecimientos de que había sido testigo, derramando las más sinceras lágrimas al solo recuerdo de su amiga. Por último nos encaminamos hacia la tumba de Margarita, en la cual se estaban abriendo las primeras hojas bajo los tempranos rayos del sol de abril. Quedaba un último deber por cumplir a Armando, y era el de reunirse con su padre, para lo cual también quiso que yo le acompañara. Llegamos a C, donde me encontré con el señor Duval, quien era tal como lo había descrito su hijo, de aspecto noble, digno y benévolo. El buen hombre recibió a Armando con lágrimas de felicidad, al mismo tiempo que me estrechaba a mí la mano. No tardé mucho en advertir que el sentimiento dominante del recaudador era el paternal. Su hija Blanca tenía la transparencia de ojos y la serenidad expresiva que patentizan un alma que sólo puede concebir pensamientos totalmente limpios, a la vez que los labios no están preparados para pronunciar otra cosa que palabras piadosas. Ante el regreso de su hermano, sonrió graciosamente, ignorando la casta joven que, no muy lejos de ella, una cortesana había sacrificado su felicidad ante la sola invocación de su nombre. Durante algunos días permanecí en casa de aquella venturosa familia, ocupada por entero en aquel que les llegaba con el corazón todavía convaleciente. Cuando regresé a París, me puse a escribir esta historia, tal como me fue referida, y que posiblemente no tiene más que un mérito, que quizás sea discutido, el de ser verdadera. De este relato no extraigo la conclusión de que todas las mujeres de la condición de Margarita sean capaces de proceder como ella, pero por lo menos he sabido de una que, en el transcurso de su vida, supo sentir un amor verdadero, un amor que fue su martirio y que le costó la vida. Al lector le he contado, pues, lo que se me dejó saber. Era como una especie de deber que me he limitado a cumplir. No soy, ni mucho menos, un apóstol del vicio, pero donde sea que oiga la voz de la desventura noble, me haré eco de ella. Insisto en que la historia de Margarita es una excepción. Si fuese común, no habría merecido la pena de escribirla.